creepypastas para tener de fondo mientras la IA te quita la chamba. Ya salió. Fuaga. Ya se la saben, carnal, suscripción y unirse al canal, no me hagan sacar el botón de baño. Mi esposa me encerró en el sótano. Mi esposa me encerró en el sótano. Mi esposa me ama. Me repito esto mientras miro la puerta de acero en la cima de las escaleras. No intento abrirla. Sé que está cerrada. No recuerdo cómo sé eso. No recuerdo muchas cosas. O eso no está bien. A veces sí recuerdo. El tiempo es solo resbaladizo, el presente devorando el pasado en un eterno ouroboros. Los recuerdos se deslizan a la superficie antes de escabullirse nuevamente, demasiado rápido para que los alcance. Puedo sentirlos retorcerse. Los siento en mis oídos, detrás de mis ojos. En el latido en mis sienes. Un puñado de recuerdos, viscosos y retorciéndose, justo fuera de alcance. Había una vez, la semana pasada, o ahora, o ayer, o el año pasado, me desperté en un colchón de 2 plazas sobre el piso de concreto, detrás de las estanterías de metal que sostenían latas viejas de pintura y proyectos domésticos olvidados. La cama estaba cálida, cubierta de mantas grises y suaves, pero yo tenía frío. He estado en este sótano un centenar de veces, pero esta vez se sentía mal, extraña, como si no debería estar aquí. Eso es. No debería estar aquí. Oh, Cristo, ¿cómo llegué aquí? Mi amor, ¿qué hiciste? ¿Cómo llegué aquí, ahora? Esto está mal, 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 retorciéndose, golpeando, retorciéndose. Perdí el hilo de mis pensamientos. ¿Dónde estaba? Cierto, aquí. El sótano. Me desperté, y estaba asustado, solo. Frío. En algún momento llamé a mi esposa, pero no respondió. Mis piernas se sentían como gelatina cuando traté de subir las escaleras. Tuve que rendirme y arrastrarme. Golpeé la puerta hasta que la piel de mis palmas se rompió, dejando grandes grietas de carne, azul gris y pálidas como el vientre de un pez. Mis manos no sangraron. Un líquido rosado bajó por mis brazos, con un olor fuerte, astringente. Mi esposa lucía triste mientras cosía la piel de nuevo. Debes cuidar mejor de ti misma, cariño. Me dijo. Eso fue, ayer. O el año pasado. Tal vez hace 5 minutos. No lo sé, pero sé que la extraño. Pensar en ella me pone triste, y un poco asustado, pero no puedo recordar por qué. No recuerdo muchas cosas. Debe haber estado aquí recientemente. Las suturas siguen ahí, líneas ordenadas y limpias manteniendo la carne unida. La herida no está cicatrizando. Me dijo que eso es normal para alguien en mi condición. Besó las heridas con suavidad, lágrimas en sus ojos. Me prometiste para siempre, Lia. Susurró, sus labios rosados y cálidos rozando la piel desgarrada, presionados con ternura sobre el hilo negro brillante que se entrelazaba entre la carne blanca y limpia. Nos lo prometimos. No puedes romper ese voto. No te lo permitiré. Nunca lo haría. Dije. O traté de decir. Mi mandíbula estaba cerrada con fuerza, casi como si estuviera atada. Mi lengua era una cáscara seca e inútil en mi boca. Lo hiciste. Dijo. Lágrimas caían por sus mejillas. Pasó una mano sobre mi cabello delgado y quebradizo. Algunos cabellos quedaron atrapados en su anillo de bodas. Pero está bien. Te traje de vuelta. Te mantendré a salvo. A salvo está bien. Murmuré. Me incliné hacia su toque. Su cuerpo estaba cálido. Sonrió, pero sus ojos estaban tristes. No quise ponerla triste. Creo que podría estar enfermo, pero no me siento mal. Realmente no siento nada. Solo el retorcerse, en mi cabeza. El deslizamiento. Mi esposa me dejó este teléfono para llamarla si la necesito. La pantalla está aplastada en una esquina, el vidrio grueso casi roto, con grietas que forman telarañas a lo largo de la superficie. Hay una mancha marrón rojiza en la carcasa. Creo que es mi teléfono, pero el número de mi esposa es el único guardado en los contactos. A veces presiono el botón y suena, suena, suena.
La he llamado ya hoy. No sé las contraseñas de ninguna de las aplicaciones. Esta está conectada. Recuerdo que me gustaba venir aquí, leer historias. No recuerdo si alguna vez conté alguna de las mías. No recuerdo muchas cosas. Cuando lo intento, el retorcerse se intensifica, todo el cerebro se retuerce dentro de mi cráneo, la materia gris golpeando contra los huesos. No duele, al menos. Nada duele. Creo que eso es algo bueno. Recuerdo el dolor en ese antes tan esquivo. Había tanto sufrimiento, y había vidrio roto y el espeso, dulzón olor a gasolina. Podría haber sido un sueño. Se siente distante, una acuarela borrosa de miedo y dolor. Una pesadilla. Ya está deslizándose otra vez. Sé que no siempre estuve en este sótano. Recuerdo un jardín cubierto de luces de hadas y a mi esposa con un vestido blanco, sonriéndome. Recuerdo verla sonriéndome al otro lado del mostrador de la cocina, riendo cuando dejé caer accidentalmente un huevo entero en la sartén, la cáscara blanca destacándose en la yema amarilla y líquida. Blanca como su vestido de novia. Blanca como las tablas desgastadas de nuestra veranda. Blanca como un revestimiento de ataúd de seda. Blanca como los faros brillando rápidamente por la carretera, viniendo hacia ti con rapidez. Blanca como las larvas retorciéndose en la carne. Blanca como los dientes de mi esposa cuando me sonríe. Ella me sonríe mucho. Me ama. Sus sonrisas siempre son tristes ahora. No puedo recordar por qué está tan triste. No recuerdo muchas cosas. Tal vez sea por el perro. Ay, no, había un perro en la carretera. Me gustan los perros. Giré el volante a la derecha. Y luego, para. Está retorciéndose otra vez. Quiero que se detenga. No debería estar aquí. Está tan silencioso en el sótano. ¿Cuánto tiempo he estado aquí abajo? ¿Por qué está la puerta cerrada? Mis uñas están negras. No recuerdo haberme pintado las uñas. Traté de quitar el esmalte y toda la uña se deslizó, gruesa y agrietada por el medio. La piel debajo es de un gris azulado, moteado. No hay sangre. Solo ese líquido rosa, afilado, frío al tacto. La sangre es roja, no rosa. Es cálida y espesa. Se mete en tus ojos, te duele la cabeza, las luces son demasiado brillantes, gotea, fluye, se desliza, se retuerce y griega. Ahora no duele, ni mis palmas, ni mi uña, ni mi cabeza. Nada duele. Creo que eso es algo bueno. No se siente bien. Mi cerebro se está retorciendo de nuevo. Creo que debería acostarme hasta que mi esposa regrese. Debería regresar pronto. Ella lo prometió. Ella puede explicarlo todo. Tal vez pueda hacer que el deslizamiento se detenga. Ella me está manteniendo a salvo. Eso debe ser por lo que la puerta está cerrada, por lo que no puedo salir. También debería mantenerla a salvo. Cuando regrese, me aseguraré de que se quede conmigo. A salvo. Aquí. Para siempre. No recuerdo muchas cosas, pero sí recuerdo esto. Mi esposa me ama, y yo la amo. Nos prometimos para siempre, y no rompemos nuestras promesas. Mi hermana era una niña salvaje. Mis abuelos criaron a mis primos y a mí. El abuelo decía que nuestras respectivas madres nos habían abandonado. Por suerte, él estaba ahí para venir al rescate y salvarnos a todos. Incluso en ese entonces, no creía que mis abuelos fueran buenas personas. ¿Por qué más habrían todas sus hijas abandonado a sus hijos? Era una situación triste por todos lados. Los pecados del padre y esas cosas. Pero yo hice lo mejor que pude para llenar ese vacío con mis primos. Éramos 9, una mezcla de hijas e hijos de distintas madres. Yo fui la primera y la mayor. Los demás fueron llegando a lo largo de los años. La mayoría llegó siendo bebé. Un par eran niños pequeños. Todos tenían al menos un hermano, menos yo. Me hice cargo de criarlos.
El abuelo era camionero de trayectos cortos y casi nunca estaba en casa. Y cuando lo estaba, se la pasaba en el bosque. Vivíamos al borde de un parque nacional. Como era un amante empedernido de la naturaleza, pasaba más noches acampando que en su propia cama. En cuanto a la abuela, no hacía nada más que tomar pastillas con receta médica en su habitación oscura mientras miraba televisión. A veces nos hacía entrar a todos para ver con ella. Era peor de lo que suena. El abuelo nos educaba en casa. Bueno, algo así. Me dio clases hasta que cumplí 12. Después me encargó que enseñara yo a los demás. El abuelo tenía ideas raras sobre la religión y sobre cómo debía comportarse la gente. Casi todo giraba en torno a los niños. Me hizo memorizar lo que él llamaba su ideología principal. Era simple. El hombre es la cabeza del hogar y de la tierra. El hombre y la mujer comprenden que los niños son más importantes que cualquier otra cosa. Tener hijos es el único camino verdadero a la salvación. A mí todo eso me sonaba a sacrificio humano, así que jamás se lo enseñé a mis primos. El abuelo pasaba tanto tiempo en el bosque que nunca notó la diferencia. Sabía que cuidar de mis primos era algo bueno. Pero era lo único que hacía. No sabía ser otra cosa. Empezaba a resentirlos por eso, y no era justo. Ellos no tenían la culpa. Yo tampoco, en realidad. Y por eso fue que casi pierdo la cabeza la mañana en que el abuelo presentó a la 10ª. Supe lo que pasaba en cuanto lo vi entrar por la puerta. Su rostro tenía una especie de resplandor. El brillo beatífico de un fanático que cree haber trepado hasta la mano derecha de Dios. Miranda, dijo soñador. Un rayo de sol tibio le bañaba la cara, borrándole algunas arrugas y haciendo que esa luz interior tan inquietante se viera aún más intensa. Miré hacia sus brazos, esperando ver un bebé. Pero no. Se hizo a un lado, y dejó ver a una niña delgadísima, de unos 13 años. Sus extremidades huesudas sobresalían en las articulaciones, y parecían demasiado largas para su cuerpo tan pequeño. Una maraña de cabello negro y sucio le caía por los hombros, llena de ramitas y hojas, con vetas de barro seco. Como si acabara de salir arrastrándose del bosque. Hola. Le sonreí. Ella me devolvió la mirada con unos ojos vacíos y frenéticos. El abuelo le dio un empujón para que avanzara. Ella se encogió al sentir su mano y me lanzó una mirada que no supe interpretar. Tenía los ojos abiertos de par en par, demasiado asustada, casi salvaje. Eso era. Eso fue lo que más me inquietó. Parecía una criatura salvaje. ¿Conoce a tu hermana, Clara? Clara apartó la vista y soltó un gemido agudo. El abuelo me miró con intención. Miranda, ¿por qué no le preparas el desayuno? Clara no quería que yo la alimentara. Chilló como un puma. Trató de escapar 6 veces, rompió el aparador de la abuela, arrancó la puerta del refrigerador. El abuelo terminó pidiendo ayuda al primo mayor para sujetarla mientras él la ataba a una silla. Suena bárbaro, pero así era como él lidiaba con las rabietas de los más pequeños. Fue demasiado para Clara. Se rindió y empezó a llorar. Un lamento extraño y agudo que me hizo estremecer. El abuelo me llevó a mi cuarto y cerró la puerta. ¿Qué le pasa? Pregunté de inmediato. ¿Por qué no habla? Voy a contarte un secreto. No debes salir ni una palabra de esta habitación. ¿Entendido? Asentí. Lastimaste a tu madre cuando naciste. Parecía que ya no podría tener más hijos. Pero sí tuvo. Tuvo a Clara. Una oleada de furia cruzó su rostro. Y la crió de la peor forma. La maltrató. Eso es horrible. Se negó a cuidarla. Por eso está tan sucia. Por eso no puede hablar. Se inclinó hacia mí. Tu madre nunca le enseñó a hablar. Solo la hizo vivir afuera, durante años. Pensé en los ojos salvajes de Clara, en su cabello apelmazado de mugre. Sentí que el corazón me iba a estallar de rabia y tristeza. ¿Por qué? Para esconderla de mí. Empezó a caminar de un lado a otro. Mis niñas. Las amo, pero nunca las voy a entender. Como si yo fuera capaz de hacerle daño a alguna de ustedes. Lo siento, abuelo. Necesito que cuides de ella. Enséñale lo que tiene que saber.
Mañana tengo que salir a un viaje. Sentí un nudo de plomo formarse en el estómago. Pero no sé cómo ayudarla. Claro que sabes. Respondió con desdén. Eres una verdadera madre. Criaste bien a tus primos. A ella también la criarás bien. Mira, te prometo algo, añadió con una sonrisa alentadora. Cuando vuelva, te llevaré de viaje. Solo tú y yo. Sin primos, sin responsabilidades. Y con eso, el asunto quedó cerrado. Mantuvo a Clara atada todo el día. No sabía usar el baño, así que tuve que limpiar sus desastres. Después de la cena, la encerró en un cuarto libre. Lloró y golpeó la puerta mucho después de que yo ya estaba acostada. Se fue antes del amanecer, como siempre que salía de viaje. Me levanté para despedirlo. Al volver a entrar, escuché a Clara. Todavía sollozando, gimoteando. Me partió el alma. Eran solo las 4:30 de la madrugada. Todos los demás niños seguían dormidos, así que pensé que era un buen momento para dejarla salir. Mi abuelo me había dado esposas y una correa para usar con ella, pero fui a su cuarto con las manos vacías. Al verme, se incorporó como si la hubieran sorprendido a mitad de un robo. Todo está bien. Susurré. Se retorció los dedos y soltó un quejido. Ven. Quiero sacarte de aquí. Pero tienes que portarte bien, ¿sí? Asintió. Me desconcertó un poco. Si nunca había aprendido a hablar, ¿cómo entendía? Le tomé la mano. Juntas caminamos tambaleantes hacia la cocina. Hice tocino y huevos, que se negó a comer. En realidad, rechazó casi todo. Tras varios intentos, finalmente aceptó Rice Krispies, que siempre teníamos porque era el cereal favorito del abuelo. Se comió 4 platos, sin dejar de mirarme. Sus ojos seguían teniendo esa expresión lejana, desenfocada. Igual que la de mi abuela cuando se pasaba con las pastillas. Cuando terminó, lavé su plato de inmediato. Clara, ¿por qué no? Me giré justo a tiempo para verla correr al patio trasero. Salí disparada detrás de ella y me detuve en el porche, mirando a mi alrededor sin saber qué hacer. Estaba oscuro. Los sonidos de búhos y bichos nocturnos llenaban el ambiente. El viento frío sacudía las hojas. Tenía miedo, pero no me quedaba otra. Así que corrí. Me adentré en el bosque, temblando por la humedad que se me pegaba a la piel. El suelo crujía bajo mis pies. Pequeños animales huían al sentirme pasar, y un búho me regañó desde lo alto. Vi un destello de Clara entre los árboles. Su camisón blanco ondeaba y se retorcía como si fuera un fantasma. Yo era rápida, pero ella lo era más. Al rato ya no pude más. Me dejé caer junto a un árbol. Una débil línea blanca empezaba a asomar en el horizonte. Sentí que las lágrimas querían salir. Se me acababa el tiempo. Si no regresaba pronto, mis primos notarían que algo andaba mal. Tarde o temprano se darían cuenta de que perdí a Clara. Y alguno se lo diría al abuelo. Me puse de pie y seguí buscando. Mis abuelos eran dueños de una enorme extensión de bosque protegido. Nunca se suponía que saliéramos solos. Esa mañana fue la primera vez que vi el bosque de verdad. Era hermoso y extrañamente inquietante. Ladera tras ladera de pinos altísimos y robles retorcidos, con ramas que se extendían como brazos por el suelo. Majestuoso y, a la vez, inquietantemente indiferente. Poco antes del amanecer, me di cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba ni cómo volver a casa. Incluso si encontraba a Clara, lo cual ya me parecía poco probable, ¿cómo haríamos para regresar? El miedo me hizo un nudo en el estómago mientras el sol salía. Rayos de luz cobriza se filtraban entre los árboles. Era como un cuadro. Un campo rojo y dorado interrumpido por barras simétricas de pinos oscuros. El canto disonante y dulce de los pájaros llenaba el bosque mientras el amanecer rojo se volvía mañana dorada. Subí otra ladera jadeando. El sudor me corría por la cara. La camiseta se me pegaba a la espalda, empapada y sofocante. Finalmente llegué a la cima. Ante mí se extendía un pequeño valle. En medio de un claro lleno de enebros, robles y amápolas naranjas, había una casa blanca.
Un roble antiguo crecía en la parte de atrás, su enorme copa cubriendo el techo. El alivio y la esperanza me apretaron el pecho. Bajé la ladera corriendo. El polvo y las hojas secas volaban a mi paso, llenando el aire con olor a tierra húmeda y salvia. Mi impulso me llevó hasta la puerta. Colgados del marco había varios candados pesados. Se veían completamente fuera de lugar. Al verlos, sentí un escalofrío. Por lo demás, la casa era impresionante. Construida con bloques de piedra blanca toscamente labrados, que brillaban como nieve. Pequeños adornos en espiral le daban el aspecto de un templo. Parecía vacía, así que entré. Las sombras se agrupaban de forma extraña en las esquinas. Varias cadenas estaban fijas en las paredes. Al frente había 5 puertas estrechas. Probé con la del medio. Se abrió, levantando una nube de polvo y telarañas brillantes. Era un compartimento angosto con estantes a los lados. El piso estaba cubierto de ropa sucia. En los estantes había pequeñas bolsas de tela apiladas. Tomé una y miré dentro. Piedras. Cuarzo rosa, pirita, trozos quebradizos de bismuto. La segunda bolsa tenía puntas de flecha. La tercera estaba llena de bisutería rota y descolorida, pero cuidadosamente limpia. Me agaché para inspeccionar la ropa. Pero no era ropa, eran 4 bultos grandes envueltos en telas polvorientas. Había flores marchitas y coronas de ramitas entre los pliegues. Tomé uno, sorprendida por lo ligero que era. Incluso envuelto, se notaba que era frágil. Se sentía como una muñeca. Podía distinguir los brazos y la cabeza. Un pequeño escalofrío me recorrió. Podría ser un buen regalo para las más pequeñas. Desenvolví con cuidado el bulto, y me congelé. La piel arrugada y decolorada se adhería al cráneo frágil como papel viejo. Las cuencas hundidas contenían los restos secos de lo que alguna vez fueron ojos. Un bebé. Un bebé muerto desde hace mucho. Volteé a ver el closet. Había otros 3 bultos envueltos en algodón y flores silvestres. Un grito ensordecedor retumbó en la habitación. Me giré de golpe y solté el cadáver. Clara cruzó la habitación volando y me tumbó al suelo. Mi cabeza golpeó contra el piso y una lluvia de estrellas rojas cruzó mi visión mientras Clara enredaba sus dedos en mi cabello y tiraba, arrancando mechones completos desde la raíz. La atrapé entre mis piernas y rodé hasta quedar encima de ella. La inmovilicé. Me arañó la cara. Le sujeté ambas manos y las mantuve atrapadas también. Tomó una bocanada de aire y volvió a gritar. Tenía la boca completamente abierta, y pude ver un muñón hinchado y cauterizado donde antes debía estar su lengua. Sentí náuseas. Levanté la vista, buscando algo en que concentrarme, y vi una enorme mancha de sangre en el extremo opuesto de la habitación. Clara. Seguía gritando. Me zumbaban los oídos. Clara. Sé que estuvo mal, pero le di una bofetada. Funcionó. Se quedó en silencio, aturdida y sollozando. Clara. ¿Sabes qué pasó? Se echó a llorar de inmediato. Me senté sobre los talones y la abracé por un buen rato. Cuando terminó de llorar, abrió de golpe todas las puertas del closet. Cada una estaba llena de baratijas. Coronas de ramas, juguetes rotos, ropa raída, piedras y flores secas. 2 de los closets contenían bebés muertos. Verlos hizo que Clara volviera a llorar. Los meció mientras sollozaba, besando a cada uno en la frente antes de envolverlos con ternura otra vez y dejarlos en sus respectivos rincones. Luego me llevó afuera. Detrás del templo había un campo de flores, intacto, excepto por un gran montículo de tierra oscura. Desentonaba con todo lo demás. Era como un vestigio de un mundo más oscuro, en medio de una gloriosa primavera. Algo había removido la base del montículo. Tal vez un animal, buscando refugio. En el hueco superficial se veía un objeto pequeño y pálido. Me acerqué, mientras Clara seguía llorando. Una mano. Frágil y húmeda por la descomposición, brillante con una mezcla de verde, marrón y gris mohoso. Le pedí a Clara que buscara la casa más cercana. Pero no una de mi abuelo, claro.
Conocía el terreno como la palma de su mano y me llevó a una cabaña a unos 5 kilómetros del templo. Llamamos a la policía y esperamos. Ninguna de nuestras madres nos abandonó. Mi abuelo las tenía escondidas en el bosque, como criadoras. Mi abuela no podía tener hijos. Él no creía en el divorcio, pero sí creía que dar hijos era el único camino hacia la salvación. De alguna manera, esa era su solución. Ninguna de esas mujeres era su pariente. Hasta donde sé, nunca se descubrió quiénes eran. Espero que eso cambie algún día. Muchos de sus bebés murieron al nacer. Algunos fueron asfixiados para ocultarlos de mi abuelo. La existencia de Clara se ocultó de algún modo, haciéndola pasar por un parto sin vida, escondida durante 13 años. Hasta que mi abuelo la encontró por casualidad en el bosque. Como castigo por ese engaño, las mató a todas. En ese momento ya tenía 6 niñas viviendo en la casa, más que suficiente para reemplazarlas. Yo se suponía que sería la primera. Si no hubiera sido por Clara, el abuelo me habría encerrado en ese pequeño templo blanco tarde o temprano. Creo que a eso se refería cuando dijo que me llevaría a un viaje privado. Murió en prisión. Mi abuela fue enviada a un asilo. Nos mandaron a casas de acogida, por supuesto. No fue fácil. Ninguna tenía acta de nacimiento ni ningún registro de existencia. Pero lo logramos. Han pasado muchos años. Volví a tener contacto con casi todos mis primos. Clara nunca se recuperó, así que yo la cuido. Pero todos salimos adelante. Supongo que eso es lo máximo a lo que podemos aspirar. Si lo buscas lo encontrarás. Todos aquí saben de él, aunque solo algunos sabemos cómo encontrarlo. Nuestra idea general sobre él está fragmentada. Cada quien lleva consigo un pedazo de información, algunos consejos o advertencias. O a veces cargan con alguna anécdota, como cuando el chico que se sienta a tu lado en la clase de matemáticas jura que el hermano de la novia de su primo lo vio, pero solo después de hacer una cosa muy específica que tú nunca has intentado. Es parte esencial de nuestro pueblo, aunque pocos lo hayan visto realmente, o quizá quienes lo han visto simplemente no regresan para contarlo. Es solo un hombre, pero eso no evita que los niños se cuenten historias fantásticas sobre él, historias donde dicen que puede conceder deseos, como un genio, pero no exactamente. Escuché que puede hacer que Santa te traiga los mejores juguetes en Navidad. Aseguró Sandra en el patio del kinder, con los ojos bien abiertos y llenos de esa maravilla sin filtros que solo tienen los niños pequeños. Escuché que hizo aparecer un iPad de la nada. Insistió mi mejor amigo Jimmy en 5º grado, agitando las manos con emoción. Escuché que ayudó a Matt a conseguir novia. Se carcajeó Paul mientras nos cambiábamos para la clase de gimnasia en el primer día de 7º. Ahora estoy en 8º grado, y todos seguimos hablando de él tanto como cuando éramos más pequeños, cuando nuestra única preocupación era si la señora Peters nos dejaría salir a recreo a tiempo. Hablamos de él como si lo conociéramos, pero no como un amigo. Más bien como ese primo lejano y genial que anda en motocicleta o toca en una banda, o como aquel chico del campamento de verano con quien fuimos mejores amigos una vez pero que ahora apenas recordamos, o como aquella maestra suplente que tuvimos una vez en 1º de primaria y que llevó su serpiente a la escuela. Nuestros padres, en cambio, ya no hablan de él, saben que lo más seguro es guardar silencio. Un niño perdido fue suficiente para asustar a todos los adultos y hacerlos callar, y se dice que Tommy Baker fue perdido a causa de él. Los niños, incluso los mayores como yo, somos curiosos, y no precisamente sobre las cosas que enseñan en la escuela. Antes de encontrarlo, yo era un perdedor. Las chicas me ignoraban, mi mesada no alcanzaba para comprar nada de lo que quería, y no tenía amigos más allá de Jimmy. Era solo un niño curioso, con mala suerte y nada que perder. Así que fui a buscarlo. Ve a esa parte del pueblo, ya sabes, el lugar donde tus papás te matarían si te descubren. Dijo Sandra, sin levantar la vista de su libro. Camina de arriba a abajo por la calle 3 veces.
Si lo buscas, lo vas a encontrar. ¿Qué calle? Pregunté. Ella se encogió de hombros. Déjame en paz, estoy leyendo. Le pregunté a todos los de la clase, pero nadie me dio respuesta, hasta que hablé con Paul. No importa qué calle, idiota. Dijo, negando con la cabeza como si fuera obvio. Él creía que era la gran cosa porque era el capitán del equipo de lacrosse, pero perdió mucha popularidad el año pasado cuando le pusieron frenos. Incluso Chelsea terminó con él, y llevaban prácticamente saliendo desde tercer grado. Elige cualquier calle de esa zona. Ve después del anochecer. Ah, y no olvides llevar el bolsillo lleno de monedas. Más tarde, un chico con el que nunca había hablado me encontró en la biblioteca, me tocó el hombro y me susurró. Haz sonar las monedas en tu bolsillo cada 6 pasos. Antes de irse de vuelta a la sección de novelas gráficas. Después fui a casa de Jimmy a jugar videojuegos. Cuando camines 3 veces por la calle, aléjate de la esquina y suelta una moneda. Me dijo mientras apretábamos los botones de los controles. Tiene que caer con la cara hacia arriba. No sé cómo puedes asegurarte de eso, pero más te vale que así sea. Créeme, no quieres saber qué pasa si no. No patees su vaso. Insistió mi hermana mayor durante la cena, bajando la voz mientras mamá se levantaba a rellenar su copa de vino. Missy dice que eso fue lo que le pasó a Tommy Baker. Es una mentirosa patológica, así que no le creo nada, pero igual. Una vez que sentí que sabía todo lo necesario para encontrarlo, hice exactamente lo que me dijeron. Jimmy me cubrió, diciendo que iba a quedarme a dormir en su casa. Pero en realidad, vacié las últimas 20 o tantas monedas que tenía en mi alcancía, llenándome el bolsillo. Salí por la puerta principal en cuanto el sol comenzó a hundirse en el horizonte, rumbo a esa zona donde tenía estrictamente prohibido poner un pie. Elegí una calle al azar para doblar, caminé de un lado a otro por la acera 3 veces, haciendo tintinear las monedas en mi bolsillo cada 6 pasos. Cuando regresé a la esquina, lancé una moneda hacia atrás, dejándola caer de mi bolsillo. Contuve la respiración al escucharla golpear el suelo, rebotando un par de veces antes de quedar plana de un lado con un sonido metálico. Me di la vuelta para recogerla, aliviado al ver que había caído con la cara hacia arriba. Me agaché y la tomé entre los dedos. Al enderezarme de nuevo, lo vi bajo la luz del farol de la esquina. Supe que era él porque antes no estaba allí. No había aparecido hasta que recogí la moneda. Parecía un tipo normal, con un par de jeans desgastados y una sudadera gris, sentado en la acera con la espalda apoyada en la reja detrás de él. Tenía las piernas dobladas y recogidas contra el cuerpo, un brazo rodeándolas, mientras que el otro se extendía hacia adelante, sujetando un vaso de papel gastado. Su cabello castaño era largo y desordenado, y su cabeza descansaba contra sus rodillas. En ese momento me di cuenta de que no tenía ni idea de qué se suponía que debía hacer ahora que lo veía. Me quedé mirándolo durante unos largos segundos, hasta que se movió. Para ser honesto, me dio un susto terrible. Sin levantar la cabeza, simplemente agitó su vaso, haciendo que las monedas dentro tintinearan ruidosamente. Con cierta duda, metí la mano en mi bolsillo, saqué algunas monedas al azar, una de 10 centavos, una de 5 y una de 25, y las lancé dentro de su vaso junto con el centavo, sin querer acercarme demasiado. Él acercó el vaso a su cuerpo y rodeó sus piernas con ambos brazos, cubriendo la parte superior del vaso con su mano, guardando mis monedas adentro. Y así, me fui corriendo a casa de Jimmy para contarle que lo había encontrado, lo que había hecho. Su mamá se sorprendió de que hubiera ido solo hasta allá después del anochecer, pero nos pidió una pizza y jugamos toda la noche. Cuando volví a casa por la mañana, mi frasco de monedas estaba lleno hasta el borde. Pronto empecé a visitarlo casi todos los días. La siguiente vez que lo vi, me acerqué lo suficiente para notar que en su vaso había más que monedas. Pequeños objetos, algo que parecía un relicario, un diente de leche. Tiré $5 dentro y al volver a casa encontré una tarjeta de cumpleaños de mi tía con $50 adentro. Hacía años que no me enviaba nada.
Una semana después, dejé caer mi borrador de la suerte en su vaso y saqué una en el examen de ciencias, aunque no había estudiado nada y las preguntas del señor Roberts eran imposibles. Unos días después, lancé un caramelo en su vaso y, a pesar de comer todos los dulces que quise en Halloween, salí del dentista sin una sola caries. Regresé al día siguiente, sosteniendo en la palma de mi mano uno de mis objetos más preciados. Con cierta renuencia, lancé el pequeño tesoro, la bota, la pieza favorita de mi papá en Monopolio, dentro de su vaso. Esa misma noche, mi papá se sentó en el borde de mi cama mientras dormía, aunque había muerto cuando yo tenía apenas 6 años. Me dijo que me amaba, que nunca había dejado de cuidarme, aunque ya no estuviera en este mundo. Pensé que todo había sido un sueño, hasta que encontré un par de sus botas de trabajo en la esquina de mi habitación a la mañana siguiente. Un par de días después, arranqué unos mechones de cabello del gorro de la sudadera de Sandra y volví a visitarlo. Planeaba invitarla al baile de 8º grado, pero quería asegurarme de que aceptara. Até el cabello robado con una liga y coloqué con cuidado el pequeño bulto dentro de su vaso. Esperé a que aceptara la ofrenda como siempre hacía, cubriendo el vaso con su mano. Pero esta vez agitó el vaso con fuerza, haciendo chocar las monedas y los objetos dentro de él. Me quedé congelado unos segundos, hasta que volvió a hacerlo, con más fuerza, el sonido metálico llenando la calle, mientras seguía sacudiendo el vaso una y otra vez. Con cada movimiento agitado, algunas monedas sueltas salían disparadas y caían en la acera. Retrocedí un paso, perdí el equilibrio en el borde de la banqueta y caí de espaldas a la calle justo cuando él levantó la cabeza de sus rodillas. Me arrastré hacia atrás con las palmas de las manos sobre el pavimento, y fue entonces cuando finalmente vi su rostro. No lo habría reconocido de no ser por la enorme marca de nacimiento rosada que le cubría la mejilla izquierda, esa que siempre había pensado que se parecía muchísimo al mapa de Brasil. Estábamos estudiando geografía mundial cuando desapareció el año pasado. No lo conocía bien porque era un chico de preparatoria, pero había visto su rostro en los carteles de personas desaparecidas que invadieron el vecindario. Era Tommy Baker, pero era distinto. En lugar de los ojos verdes y brillantes que había visto tantas veces en esos carteles o en las noticias, tenía 2 monedas de 5 centavos clavadas profundamente en las cuencas, enrojecidas e hinchadas. Los bordes estaban cubiertos de sangre seca y oscura. Tommy. Balbuceé, pero no respondió a su nombre, solo siguió sacudiendo el vaso y mirándome fijamente con ese resplandor plateado. Una sonrisa amenazante se dibujó en su rostro cuando se levantó del suelo y comenzó a perseguirme. Me puse de pie de un salto y corrí tan rápido como pude, con el ruido de las monedas tintineando cerca a cada zancada desesperada. Los horribles sonidos se detuvieron varias cuadras antes de que llegara a casa, pero no me sentí realmente a salvo hasta que estuve en mi habitación, con las cobijas sobre la cabeza, jadeando y respirando con dificultad, tratando de recuperar el aliento. Llámame loco, pero volví al día siguiente. Tenía que hacerlo, porque Sandra nunca regresó a la escuela. Había hecho un nuevo separador para ella. Letras grandes y ordenadas que decían ¿quieres ir al baile conmigo? Recortado en papel brillante de color verde y cuidadosamente laminado con cinta adhesiva. La busqué en las escaleras del patio mientras almorzaba, o en la biblioteca, donde siempre tenía la nariz metida en un libro durante los recesos. Sus padres lanzaron una súplica desesperada por cualquier información sobre su paradero, y yo pensé que él podía ayudar. Él me había ayudado antes. Con el separador guardado en el bolsillo trasero, repetí el ritual. Caminé por la calle de ida y vuelta 3 veces, sacudiendo las monedas en mi bolsillo cada 6 pasos, soltando 1 centavo antes de agacharme para recogerlo. La figura apareció, como siempre lo hacía. Con las rodillas recogidas, un brazo rodeándolas, el vaso de papel en la otra mano, la cabeza agachada, la frente apoyada sobre las piernas. Pero esta vez algo era distinto. Su cabello ya no era desordenado y castaño, sino rubio brillante y largo, perfectamente peinado con una diadema reluciente colocada detrás de las orejas. No era su cabello. Era su cabello. Era el cabello de Sandra. Lloraba con un dolor miserable, un gemido gutural que salía desde lo más profundo de su estómago.
Pero cuando la llamé por su nombre, se detuvo de inmediato y solo respondió sacudiendo su vaso con violencia. Antes de que Tommy Baker fuera él, hubo otro, y ahora que ha tomado a Sandra, ya no es él, es ella, y los chicos del pueblo se dieron cuenta del cambio casi enseguida. Tal vez le consiga a Trace un iPhone para que tire ese pedazo de basura que usa como celular, dijo Paul. Sus frenos silbando mientras se reía y le daba un codazo a su compañero de lacrosse. Apuesto a que podría convencer a mi mamá de que por fin nos deje jugar el nuevo Grand Theft Auto, dijo Jimmy mientras me jalaba dentro de GameStop en un intento inútil de animarme. Y Sandra no dijo nada. Nunca volverá a decir nada. Solo sacudía su vaso con fuerza. Pienso mucho en ella. No solo en ella, sino en Sandra, y en lo que me dijo el día antes de que lo encontrara por primera vez. Si lo buscas, lo encontrarás, dijo, molesta porque la interrumpí mientras leía su capítulo favorito de su libro favorito. Yo estaba feliz de ver su cara, aunque estuviera fruncida de fastidio. Dejó su libro boca abajo sobre la mesa y agregó: pero eso no significa necesariamente que debas hacerlo. Mi padre me dejó unas cintas de VHS cuando falleció. Las imágenes eran perturbadoras. Estaba devastado cuando papá murió. Sé que suena a cliché, pero fue el mejor padre que pude haber pedido. Aunque su salud ya venía deteriorándose desde hacía tiempo y sabíamos que no le quedaba mucho, eso no hizo que fuera más fácil. Amaba a mi padre. Creo que eso fue parte de lo que hizo tan impactante el asunto de los VHS. Estaba visitando a mamá, tomándome unos días libres del trabajo para poder procesar el duelo, cuando me los mostró. Jeremy, necesito hablar contigo, dijo, sentándose lentamente a la mesa. Me apresuré a ayudarla con la silla, pero me hizo un gesto para que no lo hiciera. A pesar de lo mal que estaba su artritis, insistía en que todavía era tan ágil y fuerte como cuando tenía 19 años. ¿Pasa algo? Suena serio, le dije cuando ya estaba acomodada. Su expresión era más sombría de lo habitual. Grave, incluso. Desde la muerte de papá no había sido la misma, pero esto era otra cosa. Algo más oscuro. Bueno, no exactamente. Tu padre me pidió que hiciera esto. Me hizo prometer que, si yo vivía más que él, tenía que darte estas cintas. Si fuera por mí, las habría tirado hace años. Nadie necesita saber lo que hay en ellas. Pero fue su última voluntad, y tengo que respetarla. Mamá señaló una caja que estaba sobre la mesa de la cocina. La miré, luego la miré a ella, sin saber qué pensar. Está bien. No es nada ilegal, ¿verdad? Mamá, esto me está dando mala espina. Ella clavó la mirada en la mesa, con una mezcla de emociones difíciles de descifrar. No puedo decirlo con certeza. Una sensación de angustia empezó a retorcerme el estómago. Está bien. Si son tan malas, seguro no vas a querer verlas conmigo. ¿Puedo llevarme tu reproductor de VHS unos días? Te lo devuelvo cuando termine. Sí. Pero Jeremy, por favor, antes de que veas esas cintas, debes saber que tu padre era otro hombre en aquel entonces. No quiero que esos vídeos cambien tu forma de verlo. Respiré hondo, considerando sus palabras. No puedo prometer nada hasta que los vea, pero espero que no lo hagan. No vi las cintas VHS durante meses. Simplemente no podía. Si eran tan impactantes como ella decía, no estaba seguro de querer verlas alguna vez. Mamá nunca volvió a mencionarlas, pero después de aquel día, algo en ella cambió. Cada vez que me miraba, podía ver la culpa escondida detrás de sus ojos. Me daba pena. No era su culpa. Ahora, ya no sé cómo sentirme. Después de medio año, me había olvidado por completo de ellas. Las cintas estaban en una repisa, llenándose de polvo, camufladas entre los objetos del cuarto. Fue mi novia la que me recordó que existían. ¿Por qué tienes una caja de cintas VHS? ¿Estás viendo vídeos cochinos a mis espaldas?
dijo frunciendo el ceño, con los brazos cruzados. ¿Qué? No, ni siquiera las he visto. Me las dejó mi papá cuando murió. La expresión de Emma cambió de inmediato, sus mejillas se tiñeron de rojo. Ay, lo siento mucho. No lo habría mencionado si lo hubiera sabido. ¿Quieres verlas juntos? Sé que todo esto ha sido muy duro para ti, y quiero apoyarte como pueda. Lo pensé un momento antes de responder. Gracias por el ofrecimiento. De verdad aprecio que estés aquí para mí, pero creo que esto es algo que necesito hacer solo. Emma apretó los labios y asintió, antes de envolverme en un abrazo cálido. Esa noche vi las cintas. Decidí que ya era suficiente de postergar todo. Mejor terminar con esto de una vez, ¿no? Me costó más de lo que me gustaría admitir el poner el reproductor en funcionamiento. No era difícil, pero la tecnología y yo no nos llevamos muy bien. Respiré profundo al colocar la primera cinta, me dejé caer en el sofá y presioné play en el control remoto. El video comenzó con una pantalla completamente negra. Se escuchó un leve sonido de movimiento antes de que papá apareciera en cámara, con la cara demasiado cerca del lente. Colocó la videocámara en su sitio, retrocedió un poco y habló. Esta es la primera prueba. Jeremy, si estás viendo esto, probablemente ya no estoy en este mundo. No creo que nadie vaya a creer esto. Al demonio, ni yo mismo lo creo. Pero creo que di con mi gran descubrimiento. Si tengo razón, puede que haya encontrado la cura para la muerte. Así es. Sonrió. Creo que descubrí el compuesto para la inmortalidad. A pesar de la mala calidad del video, pude notar ese brillo de locura en sus ojos. Ese hombre no era el mismo que me crió. No podía serlo. Papá trabajaba en medicina, sí, pero nunca mencionó nada de esto. Y esa expresión, apenas lo reconocía. Papá salió de cuadro por un momento, y el corazón se me cayó al suelo. Detrás de él, atado a una camilla de operaciones, estaba un niño. Yo. Estaba inconsciente, en el sótano de mis padres, completamente ajeno a lo que mi padre estaba haciendo. Me incliné hacia la pantalla, horrorizado, y a la vez morbosamente curioso. Papá regresó al encuadre, sosteniendo una jeringa llena de un líquido más negro que la noche. Tan oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Aquí está. Mi obra maestra. Si mi teoría es correcta, este compuesto debería tener la capacidad de regenerar células. En resumen, debería eliminar la posibilidad de morir por causas naturales. Las células ya no se degradarían. En otras palabras, el cuerpo no envejecería después de alcanzar la madurez. Rezo para que funcione. Sentí que el corazón se me salía del pecho cuando papá me inyectó. Casi de inmediato, mi cuerpo empezó a retorcerse y convulsionar sobre la camilla. El rostro de papá cambió de inmediato. Claramente no esperaba eso. Las convulsiones se detuvieron tan rápido como habían comenzado, para su alivio. Pero entonces, abrí los ojos. Estaban completamente negros. De mis labios salió una risa profunda e inhumana. Papá se puso pálido como un muerto. Gracias. Dije con una voz que no era la mía. Me has dado un recipiente, humano estúpido. La camilla tembló violentamente, mis brazos y piernas forcejeaban contra las correas. La risa siguió, cada vez más distorsionada, mientras papá miraba sin poder hacer nada. Espero que sepas lo que has hecho. Este niño nunca podrá librarse de mí. Nunca. Puedo permanecer inactivo durante años, esperando el momento adecuado, pero debes saber que has sellado su destino. Entonces, la grabación se cortó. Me quedé mirando la pantalla en negro, incapaz de procesar lo que acababa de ver. Era imposible. Tenía que ser una actuación, o algo fabricado. No podía aceptar que eso fuera real. Tenía que saber la verdad. Saqué el primer casete del reproductor y puse el segundo. Estuve horas viendo los vídeos. Cada cinta era casi una copia exacta de la anterior. En lugar de buscar el suero de la inmortalidad, papá intentaba curarme de mi aflicción. Cada video seguía el mismo patrón. Explicaba que era la nueva droga, por qué supuestamente funcionaría, y mi cuerpo empezaba a retorcerse sobre la mesa.
Esa cosa, ese demonio o lo que fuera, volvía y se burlaba de él, y luego el video terminaba. Para cuando llegué a la última cinta, casi no me quedaban esperanzas. Papá había fallado docenas de veces. Ninguna de las inyecciones logró revertir el daño. Contuve la respiración y apreté play en el video final. Jeremy, lo siento. Ya no tengo más ideas. Lo que comenzó como un experimento nacido del amor, se convirtió en una maldición que tú tienes que cargar. Nunca debí haber intentado esto. La culpa de lo que hice me está comiendo por dentro. Hizo una pausa para limpiarse las lágrimas que le inundaban los ojos. Ya no sé qué más hacer. He intentado arreglar mi error durante 12 años. En unos días te vas a la universidad, y sin ti en casa, no podré continuar con los experimentos. Lo siento, hijo. Te fallé. Y eso fue todo. La grabación se fue a negro, y me quedé ahí, sentado, tratando de asimilar lo que acababa de ver. Han pasado 4 meses desde entonces. Durante la última semana, he estado teniendo apagones. Grandes fragmentos de mis días desaparecen de mi memoria sin dejar rastro. No sé qué está pasando exactamente, pero creo que tiene que ver con los experimentos de papá. No sé qué quiere esa cosa de mí, pero estoy aterrado. Porque creo que lo que sea que estaba en esas cintas, por fin ha despertado. Creo que mis perros se unieron a una secta. Hoy agregamos un nuevo miembro a la familia. Era un hermoso Jack Russell de pelo corto al que llamamos Sparky, porque era una pequeña bola de energía. Era un perro rescatado que llegó a nosotros cuando tenía aproximadamente 1 año. En realidad, no sabían su edad exacta en el refugio. Fue una estimación que simplemente le asignamos. Con él, ya teníamos 5 perros en casa. 2 terriers, un Jack Russell y 2 golden retrievers. Crecí rodeado de mascotas, y cuando formé mi propia familia, quise que mis hijos vivieran en un hogar lleno de vida, aunque fuera un caos a veces. Sentía que mi vida estaba completa. Estaba casado con la mujer más increíble del mundo y teníamos 2 hijas hermosas. Aisha y Sorcha. Mi esposa, Melanie, compartía mi amor por los perros, así que desde el principio supimos que nuestra casa estaría llena de ellos. Lo que más me gustaba de tener perros era ese momento en que llegaba del trabajo y los 5 corrían hacia la puerta a saludarme. No importaba cuán mal hubiera sido el día, ellos lo cambiaban todo en segundos. Cada uno tenía su personalidad, y todos te demostraban su cariño de forma distinta. Por eso, cuando había un cambio en su comportamiento, uno lo notaba enseguida. La vida no siempre es perfecta, pero en general, la nuestra era buena. Mientras todos estuvieran sanos y felices, lo demás no importaba. Así que cuando llegaban los cumpleaños de las niñas, siempre los celebrábamos a lo grande. Nuestra hija Aisha estaba por cumplir 7, y como sorpresa decidimos regalarle una costosa muñeca de porcelana que había visto en el escaparate de una tienda de antigüedades del pueblo. La muñeca fue un éxito rotundo. Aisha sonreía de oreja a oreja cuando llegué a casa con ella. Momentos como ese eran los que me hacían sentir pleno. Ver felices a nuestras hijas era todo lo que necesitaba. La muñeca tenía el cabello largo, rizado y castaño, y vestía un vestido de seda muy elegante. Aisha la llamó Masa. Estaba encantada, pero en cuanto la llevamos a casa, los perros comenzaron a actuar raro. Al principio no le di importancia. Sparky era nuevo, así que pensé que aún se estaba adaptando. Pero desde el momento en que crucé la puerta con la muñeca, se puso muy inquieto. Cada vez que llegaba, escuchaba la estampida de patas viniendo de la cocina, pero apenas Sparky sentía la presencia de la muñeca, metía la cola entre las patas y salía corriendo. Después lo encontraba temblando detrás del sillón. Los otros 4 perros reaccionaban distinto, pero también de forma extraña. Yo conozco a mis perros igual que a mis hijas, y algo no estaba bien. Todos eran jóvenes, activos, juguetones, pero cuando Aisha entraba a la habitación con la muñeca, se volvían sumisos. No era miedo, sino una obediencia casi robótica.
Se sentaban y se quedaban quietos, con la mirada clavada en la muñeca. Seguían cada movimiento que Aisha hacía con ella, y eso ya comenzaba a inquietarme. Las cosas se pusieron aún más raras cuando una tarde, mientras yo terminaba algo de trabajo, Sparky entró corriendo a la cocina, temblando y ladrando como si lo estuvieran atacando. Me pareció raro, así que fui al salón para ver qué pasaba. Las niñas estaban en la escuela, y a Aisha le gustaba dejar la muñeca sentada en el sillón, esperándola. No sabía qué iba a encontrarme, pero al entrar, más allá no estaba en el sillón. Estaba de pie en medio del suelo, y los otros 4 perros habían formado un círculo alrededor de ella. Parecía, como si la estuvieran adorando. Ojalá pudiera decir que las cosas mejoraron después, pero se volvieron aún más inquietantes. No me gustaba cómo los perros seguían a mi hija por toda la casa cada vez que tenía la muñeca en las manos. Antes eran tan protectores con las niñas, pero ahora la miraban con desprecio. Cada vez que Aisha levantaba la muñeca, se alteraban y le gruñían. No entendía qué pasaba, hasta que un día recibí una llamada de mi esposa, completamente alterada. Corrí a casa y la encontré en la puerta con nuestras 2 hijas. Aisha todavía sostenía la muñeca, y podía oír a los perros volviéndose locos dentro de la casa. Tenía una marca en la mejilla. ¿Qué demonios pasó?, pregunté. Los perros seguían golpeando con fuerza la puerta principal. Los perros están actuando muy raro, y Mika atacó a Aisha. Sollozaba mi esposa. Nunca los había visto tan asustados. Sentí como si una nube negra hubiera caído sobre nuestro hogar. Le quité la muñeca a mi hija y la coloqué junto al árbol antes de abrir la puerta. Los perros salieron disparados directo hacia la muñeca y volvieron a formar el mismo círculo alrededor de ella, como si la protegieran. Tuvimos que sacar a Mika de la casa. Me partió el alma, pero no había otra opción. Pensé que tal vez las cosas cambiarían, pero se pusieron aún más extrañas. Le quitamos la muñeca a Aisha mientras intentábamos entender lo que pasaba. La guardamos en el cobertizo, lo que hizo que los perros se volvieran locos, excepto Sparky. Él empezó a vigilar a nuestras hijas, y eso al menos me tranquilizó un poco. Sentía que, mientras él estuviera en casa, algo las cuidaba. Los otros perros de la casa no se calmaban, así que no tuve más remedio que sacarlos al patio. En cuanto salieron, se instalaron justo afuera del cobertizo, sentados en silencio, obedientes, como si esperaran el segundo advenimiento. Recuerdo que pensé que, al menos, estaban tranquilos, y eso ya era un cambio respecto al caos anterior. Eso cambió una mañana, cuando salí para subirme el auto y me encontré con sangre por todas partes. Seguí un rastro que me llevó hasta el cobertizo, y lo que vi ahí me heló la sangre. El cadáver de una cabra, con las vísceras esparcidas justo en la entrada. Los perros estaban cubiertos de sangre, pero lo que no estaba preparado para ver eran las huellas ensangrentadas en la puerta del cobertizo, formando un patrón extraño. Si no supiera que eso era imposible, habría jurado que se trataba de algún tipo de sacrificio. Esto se repitió durante días. Cada vez que salía al auto, me encontraba con un nuevo animal destripado frente al cobertizo. Mi esposa estaba al borde del colapso. Nuestra vida había cambiado por completo, pero la idea de que algo demoníaco estuviera ocurriendo iba mucho más allá de lo que podíamos concebir. Siempre fuimos personas racionales, así que intentamos darle explicaciones lógicas a lo que pasaba. Eventualmente, dejaron de aparecer cadáveres, pero los perros seguían sentados afuera del cobertizo. Esperando. Aunque no sabíamos qué. Sparky, en cambio, se mantenía alejado de todo eso. Seguía en la casa, tranquilo, vigilándonos. Excepto por lo de los perros afuera, todo empezó a parecer más normal otra vez, lo que probablemente nos hizo bajar la guardia. No volvimos a pensar en la muñeca, hasta que fui a ver a nuestras hijas. Sorcha estaba sola, jugando con sus propias muñecas, cuando una sensación de terror se me subió por la espalda. ¿Dónde está Aisha?, pregunté, nervioso. Mi hija me miró con una sonrisa. Fue al cobertizo a buscar a Masa. Vamos a jugar a la familia. Apenas terminó de hablar, escuché un grito desde el fondo de la casa.
Sentí como si el alma se me saliera del cuerpo. Lo único en lo que podía pensar era en esos cadáveres ensangrentados y temí lo peor. Corrí al jardín trasero y encontré a Aisha subida al techo del auto, llorando desconsolada, mientras Sparky se lanzaba con furia contra los otros perros, haciendo todo lo posible por protegerla. Sparky estaba hecho un desastre, lleno de sangre, pero logré meterlos a ambos en la casa. Aparte de algunos cortes, estaba bien. Esa noche encerré a mi esposa y a las niñas en el dormitorio mientras intentaba pensar qué hacer. Lo único que tenía claro era que tenía que sacar la muñeca del cobertizo y alejarla de nuestra casa. Esperé hasta la mañana siguiente. Tenía que llevarme esa cosa lo más lejos posible. Tomé mi viejo bate del closet, respiré hondo y abrí la puerta. Pero al salir al jardín, lo que vi me dejó paralizado. El miedo me invadió por completo. Los 4 perros que esperaba ver se habían multiplicado en cientos. Venían de todas direcciones, perros de todos los tamaños y razas. Los que ya estaban allí se sentaban en posición sumisa, con la mirada fija en el cobertizo, como si esperaran el segundo advenimiento. Lo único que pensé fue: voy a necesitar un bate más grande.